Bien, compañeros, vamos a continuar, ¿no? Con un segundo ejercicio, el cual nos dice de la siguiente manera, ¿no? Determinar las dimensiones de la sección de la columna, ¿no? De manera que las tensiones sean únicamente de compresión, ¿no? Aplicar necesariamente las estrategias de solución de problemas dadas en clase de cátedra, ¿no? Esto para ayudar la ayuda externa, ¿no? Como se ha mencionado anteriormente. Entonces, compañeros, ¿no? Acá, por ejemplo, ese problema ya es un problema de aplicación de lo que es núcleo central, ¿no? Nos dice que tenemos una columna, está sometida a una carga axial y un momento alrededor del eje Y. Entonces, para tal efecto nos pide determinar las dimensiones de dicha sección para que, para que resista, ¿no? El estado de cargas. Entonces acá podemos, si no es un problema de núcleo central, análisis particular ya sería en este caso, ¿no? Ya no es general, ¿por qué? Porque tiene ejes de simetría y si tiene ejes de simetría son ejes principales de inclinación. Análisis particular. Usamos ejes principales de inercia. De inercia, ¿no? Entonces, eh, en la planificación podemos decir, ¿no? Ver lo estudiado en el capítulo 9 del avance de clases de cátedra, ¿no? En el problema 9.2, primeramente, primeramente, ¿no? Si nosotros solamente queremos tener tensiones solamente de compresión, como nos dice en el enunciado, nosotros, ¿qué tendríamos que hacer? Nosotros tendríamos que ir considerando que la resultante de cargas, ¿no? Normales esté dentro o sobre el perímetro del núcleo central. Tal efecto si solo se van a tener tensiones únicamente de compresión, ¿no? Entonces acá, primeramente vamos a empezar hallando lo que son las características geométricas de la sección, ¿no? Entonces, primeramente el área, ¿no? El área. De la sección, ¿no? Hemos considerado dos ejes arbitrarios, ¿no? Cualquiera, para hallar los ejes centroidales, ¿no? Primeramente, el área de la sección, circunferencia, un rectángulo y dos cuartas circunferencias, ¿no? Entonces, en tal efecto, vemos el área sale que es 2.6293 de r al cuadrado. Coordenada y el centro de gravedad. Esta parte, compañeros, lo vamos a hacer de una manera rápida, esto para que el video no sea tan largo. Ustedes, pero tienen que hacerlo a detalle, ¿no? Coordenada y el centro de gravedad. Y el centro de gravedad, sumatoria de áreas sobre sumatoria de momentos estáticos sobre sumatoria de áreas, ¿no? Área 1 por coordenada a su centro de gravedad en el eje Y. R menos 4 veces radio sobre 3pi. Más este rectángulo de acá, que es base 2R por altura R tercios, por R más R sextos, ¿no? R sextos, ¿por qué? Ya que esa altura es R tercios, a la mitad va a ser R sextos, ¿no? Restamos 2 cuartas circunferencias, ¿no? De radio R tercios. La coordenada a su centro de gravedad, R más R tercios menos 4 veces el radio sobre 3pi. A ver, ¿qué pasó acá? Sobre la sumatoria de áreas o la área total que hemos hallado anteriormente, ¿no? Entonces, colocando la calculadora, y centro de grado nos va a dar que es igual a 0.71446 de R y YT, ¿no? YT el complemento 0.61861. En tal efecto, Z centro de gravedad por simetría vemos que es igual a R, ¿no? Aquí hasta aquí va a ser R, hasta acá va a ser R, ¿no? Entonces, primeramente, momento de inercia respecto al eje Z. Para mi primera figura, ¿no? Mi media circunferencia 0.1098 del radio a la cuarta más pi medios por el radio al cuadrado multiplicado por R, la distancia entre grados, ¿no? R menos 4 veces R sobre 3pi menos y centro de grado elevado al cuadrado. Más base 2R, ¿no? Del rectángulo. 2R por altura al cubo,
R tercios al cubo sobre 12, ¿no? Más 2 tercios de R, que es esta área, ¿no? 2 tercios de R al cuadrado por la distancia centro de gravedad menos Y centro de gravedad. Todo esto elevado al cuadrado. Y restamos estos dos pedacitos de cuarta circunferencia, ¿no? Negativo 0.05488. El radio va a ser R tercios a la cuarta. Y el área va a ser acá, ¿no? 9 por 4, 36. Pi sobre 36 por R al cuadrado va a ser el área. Entonces la distancia centro de gravedad va a ser R más R tercios menos 4 veces el radio sobre 3pi, ¿no? Menos Y centro de gravedad. Colocando la calculadora, compañeros, hemos obtenido que el momento de inercia es igual a 0.24146 de R a la cuarta. Acá, momento de inercia respecto al eje Y. Para mi media circunferencia, pi por R a la cuarta sobre 8. No es necesario hacer teorema de Steiners, ya que el eje centroidal de la media circunferencia coincide con el eje Y, ¿no? Para el rectángulo acá, lo mismo, ¿no? Base 2R al cubo sobre 12 por altura, que es R tercios, ¿no? Restamos, negativo 0.054 del radio a la cuarta, más pi sobre 36 al cuadrado por 2R menos 4 veces el radio sobre 3pi, ¿no? El radio es R tercios, ¿no? Menos z centro de grado elevado al cuadrado. Esto es para las dos circunferencias. En tal efecto, colocando la calculadora, compañeros, vamos a obtener que el momento de inercia es 0.48492 de R a la cuarta. Entonces nosotros por simetría podemos decir que el producto de inercia es igual a 0, ¿no? Para esa sección. Entonces con eso, compañeros, hemos determinado lo que son las características de la sección. En tal efecto, como habíamos mencionado anteriormente, esta es la parte más complicada de lo que es este tipo de ejemplos, ¿no? De lo que es núcleo central. Bueno, compañeros, acá estamos generando ya, ¿no? El cálculo de las coordenadas del núcleo central. Análisis particular, por si acaso, ¿no? Ya no es general. Particular. Para análisis particular, el producto de inercia va a ser 0, entonces este 0 sobre algo, 0, ¿no? Entonces se va a simplificar, ¿no? Acá lo propio, ¿no? 0 sobre algo, listo. Entonces, para análisis particular vamos a tener las siguientes fórmulas, ¿no? Zn negativo 1 sobre el área inercia en Y sobre Z sub 0, que es la intersección con el eje Z, ¿no? Yn va a ser negativo 1 sobre el área inercia en Z sobre Y sub 0, ¿no? Entonces, acá hemos generado lo que son los ejes neutros, ¿no? Cuando tenemos esta clase de ejemplos, compañeros, suficientes encontrar de esta manera los ejes neutros, ¿no? No es necesario hacerlo con detalle. Colocando aquí 45 grados, aquí 45 grados, por eje neutro que esté pasando por estos puntos, ¿no? De esta manera directamente podemos encontrarlo, ¿no? Entonces, primeramente, para el eje neutro 1, ¿no? Acá, z sub 0, ¿cuánto va a ser? Negativo z centro de gravedad, negativo z centro de gravedad, que era igual a R nada más, ¿no? Intersección con el eje Z, intersección con el eje Z de mi eje neutro 1, ¿no? Eje neutro 1 acá se intersecta, ¿no? El menos R. Intersección con el eje Y en el infinito se van a intersectar porque son paralelas, ¿no? Acá reemplazamos nada más, ¿no? 1 sobre el área es esto. Ya esto se va a repetir acá. Ya. Acá, ¿qué me dice? Inercia en Y. Inercia en Y. Inercia en Y. Inercia en Y sobre Z sub 0. Z sub 0 que es negativo R. Esto acá. Un momentito. Acá. Acá también lo haremos. Acá va a ser
Inercia Z sobre y sub 0 que es infinito. Entonces esto va a ser directamente 0, ¿no? Colocando en la calculadora esto vamos a obtener los... Colocando en la calculadora, compañeros, acá vamos a obtener que es 0.23506, ¿no? De R nada más, ¿no? Entonces, esta es la primera coordenada del núcleo central para esta sección. Entonces, para el eje neutro 2, para el eje neutro 2 vamos. Intersección con el eje Z primero, ¿no? Entonces, esto va a ser infinito, ¿no? El eje neutro 2 y el eje neutro y el eje Z son paralelos, entonces esto va a ser infinito. Y sub 0, intersección con el eje Y, va a ser en Y centro de gravedad. Negativo, negativo, Y centro de gravedad. Y centro de gravedad vale este valor. Negativo Y centro de gravedad. Entonces nosotros volvemos a colocar lo que es esto, ¿no? Acá también. Listo, ¿no? Acá lo único que va a cambiar. Acá, Zn, Z sub 0, esto va a ser infinito. Si esto es infinito, esto va a ser 0, ¿no? Acá, y ¿cuánto va a ser? Y va a ser, perdón, y sub 0. Y sub 0 es este valorcito, ¿no? Entonces, colocando la calculadora esto, compañeros, vamos a obtener que si acá va a ser positivo 0.329. ¿De qué? De R también, ¿no? Todo va a estar en R si nos damos cuenta. Entonces, este punto es la coordenada del el punto 2 del núcleo central de la sección, ¿no? Entonces, estos dos sería punto 2, ¿no? Listo. Para el eje neutro 3, intersección con el eje Z, va a ser igual en por ZT, ¿no? ZT, entonces ZT era igual al radio, nada más. Intersección con el eje Y. El eje neutro 3 y el eje Y son paralelos, en el infinito se van a intersectar, ¿no? Entonces, volvemos a copiar lo que es esto. Acá estábamos, ¿no, compañeros? Ya se ha explicado esto, ya no se grabó esa parte. Bueno, entonces, como un pequeño repaso de lo que estamos haciendo, ¿no? Eje neutro 3, coordenada de intersección con el eje Z se va a dar en R, ¿no? En R. Coordenada de intersección con el eje Y son paralelas, entonces van a intersectar en el infinito, ¿no? Entonces nada más hemos reemplazado acá en las fórmulas, ¿no? Hemos reemplazado los valores y hemos obtenido esos valores, ¿no? Esto era el punto número 3 para el núcleo central. Para el eje neutro 4, el último, ¿no? Coordenada de intersección con el eje Z. Con el eje Z son paralelas, ¿no? Entonces se van a intersectar en el infinito. Coordenada de intersección con el eje Y. Con el eje Y, no, sí, el eje Y, acá se están intersectando.
a YT, ¿no? Entonces, YT, ¿cuánto era? De acá lo hemos copiado. YT era 0.61861 DR. Entonces, acá no hemos hecho nada más que hemos reemplazado, ¿no? Este valor hay que reemplazar acá. Positivo, por si acaso, ¿no? Entonces, colocando la calculadora, hemos obtenido que es igual a 0.18921, ¿no? ¿De qué? De R. Entonces, este es el punto 5 para el núcleo central de la sección. En tal caso, compañeros, entonces con esto nosotros prácticamente el ejemplo estaría terminado, ¿no? El primer apartado que nos decía dibujar el núcleo central. Acá lo único que es de esta es dibujar estos puntitos acá, ¿no? Pero en el ejemplo nos pedían el dimensionamiento de R, ¿no? Entonces, acá el ejemplo va a seguir, ¿no? Entonces, vamos. Listo, compañeros, lo hemos dibujado el núcleo central, ¿no? Más o menos algo así va a ser, ¿no? Lo hemos dibujado a gran escala, ya que está esto a valores bien pequeñitos está dibujado, ¿no? Listo, compañeros, de esta manera quedaría, ¿no? Lo que es el central. Entonces, como para hacer el dimensionamiento, compañeros, acá a nosotros nos daban dos datos, lo que era la carga axial, que es 60 toneladas, y el momento alrededor del eje Y, que son 7 toneladas metro. En tal efecto, nosotros sabemos que el momento es igual a fuerza por distancia, ¿no? Entonces, en este caso, momento alrededor del eje Y, vamos a decir que es igual a eh, fuerza P por excentricidad en Z, ¿no? Excentricidad en Z. Entonces nosotros acá, como dato teníamos el momento alrededor del eje Y. Entonces, en tal efecto, si nosotros queremos hacer girar, si nosotros queremos, sabemos que si la sección va a girar o sea, en sentido Y, entonces el brazo del momento obviamente que tiene que ser esto, ¿no? Porque, a ver, nosotros colocaremos, a ver. Acá, ¿no? Si nosotros colocamos sobre esta coordenada lo que es lo que colocamos la fuerza P, solamente me va a generar momentos alrededor del eje Y. Pero si yo lo coloco más acá arribita, más éxito, me va a generar momentos alrededor del eje Y y momentos alrededor del eje Z, ¿no? O sea, yo tengo que tener cuidado mucho con lo que me dice en el enunciado. Me dice que el momento alrededor del eje Z es cero. Entonces, para que el momento sea alrededor del eje Z sea cero, entonces la carguita P tiene que estar sobre este puntito o sobre este puntito, ¿no? Como son simétricos, podemos considerar cualquiera de ellos, ¿no? En este caso, nuestra excentricidad en Z va a ser igual a Zn3, ¿no? Zn3, que es este valorcito, ¿no? Que es este valorcito. Entonces, nosotros el momento alrededor del eje Y lo teníamos en momento alrededor del eje Y, era 7 toneladas metro. Fuerza P era 60 toneladas, excentricidad en Z es este valorcito. Entonces, si se dan cuenta, compañeros, nosotros de aquí podemos despejar lo que es el radio, ¿no? En tal efecto, entonces, a mí el radio me va a dar igual a, ya a ver, radio va a ser igual a 0.49632 metros, ¿no? Ya que
el momento estaba en toneladas metro, ¿no? Entonces, compañeros, este valor tendría que tener lo que es el radio para soportar el estado de cargas que se mencionaba, ¿no? Entonces, como han visto, esta es una aplicación de lo que es núcleo central, ¿no? A ver, si me hubiesen dado momentos alrededor del eje Z y del eje Y, yo hubiese tenido que buscar un puntito por acá o por acá, ¿no? Hay veces que hay que interpolar más o menos, ¿no? Teniendo dos puntos, por ejemplo, un punto acá puede ser, ¿no? Podemos interpolar entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ir calculando, compañeros. Entonces, en tal efecto, nosotros con esto hemos acabado lo que es el contenido de lo que es núcleo central, ¿no? Entonces, más adelante nos vamos a ver en una clase que el cual se denomina columnas, ¿no? Entonces, eso sería todo, compañeros, por esta